Bienvenidos al podcast de la generación del 2003, Haciendo historia. integrado por Oriani Medina, Davielis Mora, Luini Huitrago y Angie Rivas. Hoy la generación del 2003 les estará hablando sobre Venezuela de 1958 a 1979. Pero primero tenemos que hacer un paneo de lo que estaba pasando en el mundo y en la región de América Latina. Pero, ¿qué estaba pasando? Bueno, nos encontramos en el inicio de la Guerra Fría. Esto es muy importante porque condiciona las acciones y decisiones que tomaron los países durante esta época. Muchos se colocaron en un bloque u otro y Estados Unidos estaba luchando por mantener o frenar, mejor dicho, el comunismo. Pero más cerca, Latinoamérica. ¿Cuántos países estaban en dictadura en aquel momento? Más bien, ¿qué países no estaban en dictadura? Sí, durante este periodo, que es el que estamos hablando, entre el 55 y el 58, en Argentina estalla la Revolución Argentina y la Revolución Libertadora, y los últimos años de este periodo se da lo que es la dictadura de Videla, que es una de las más cruentas de toda Argentina. Por favor, páramelo ahí, no se te vaya a olvidar la Revolución Cubana, que obviamente tuvo un alto protagonismo en lo que fue la Guerra Fría y cómo esta terminó influyendo en la región latinoamericana, específicamente porque el gobierno de Batista cayó al mano del revolucionario, que al principio no era tan de izquierda, que era Fidel Castro. Sí, pero no olviden también en Chile, ahí estaba Augusto Pinochet, que en 1973 derroca al que había sido elegido democráticamente, que era Salvador Allende, en donde este dura aproximadamente en la década de 1990 en una dictadura militar que tuvo consecuencias en el país. Bueno, no tenemos que irnos tan lejos. Aquí nuestro vecino Colombia estuvo en una dictadura que tuvo un declive desde el 56 y en el 57 tiene, digamos, su derrocamiento, que fue Gustavo Rojas. Sin ir tan lejos, Venezuela tampoco se salvó durante ese proceso de dictaduras en América Latina, porque en el año 1953 al 1954 llega al poder Marco Pérez Jiménez, y nada más y nada menos que tras un golpe militar. Durante este proceso Latinoamérica se vio bastante influenciada por las dictaduras, sin embargo llega un punto en el que Venezuela logra rebatir esa dictadura también a manos de un golpe militar, pero comienza este proceso democrático. Marco Pérez Jiménez es uno de los personajes más controversiales de toda la historia venezolana, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre Marco Pérez Jiménez? No sé, es que... Algunos lo aman, algunos lo odian. Bueno, es que nos vamos a reservar los comentarios y vamos a continuar con el proceso de la única democracia que ha tenido Venezuela. Quisiera haber nacido yo en esa época. Y para eso tenemos que hablar de Rómulo Betancourt. Para eso quiero mostrarles un video de la toma de posesión de Rómulo Betancourt, así que veamos. Realiza en Venezuela la transmisión de mando. Inicia este histórico momento el doctor Edgar Sanabria, presidente de la Junta de Gobierno, y expresa que se había procurado hacer una amistad limpia por la aspiración igual de encauzar la República. Inmediatamente después de su discurso en presencia de los demás miembros del gobierno colegiado, ministros del despacho ejecutivo y altos jefes de las Fuerzas Armadas, el doctor Raúl Leoni, presidente del Congreso, toma el juramento y coloca la banda insignia al presidente constitucional, señor Rómulo Betancourt. A la toma de posesión asisten representantes de la Iglesia y de los países amigos. ¿Qué les pareció? Realmente Rómulo Betancourt representó un cambio para Venezuela, así como nuestro cambio de escenario. Y bueno, es una figura muy controversial, odiada y amada por muchos, que fue el primer presidente electo democráticamente de Venezuela y fue quien sienta las bases para la democracia. Incluso participó en ¿qué? En el Pacto de Punto Fijo. Es muy importante para la democracia en ese periodo, ya que fijó como tal las bases de este pacto que hace entre Acción Democrática, COPEI y Unión Republicana Democrática con Jovito Villano. Muchísimas gracias.
De hecho, en este pacto, Rómulo Betancourt es a la cabeza de Acción Democrática y después que se volvió presidente de Venezuela. Sí, incluso él fue presidente de Acción Democrática y este pacto representa el compromiso de aceptar cualquier presidente que sea electo, independientemente de si es de su partido o no, y se realizó, si se hizo esto, vemos cómo hay alternabilidad en este periodo. Además de eso, durante Rómulo Betancourt vemos que la política exterior estuvo muy unida a Estados Unidos, hasta le decían el apéndice de Venezuela, ¿no? No, era el apéndice de Estados Unidos porque básicamente decían que lo que hacía era seguir la política exterior de Estados Unidos, ya que con la política, la doctrina, ¿cómo es que se llama esa doctrina? La doctrina Betancourt. Esta va de la mano o va después de lo que es la Alianza de los Pueblos o la Alianza para el Progreso, que fue impulsada por Kennedy, en el cual se donaron más de 20.000 millones de dólares a América Latina. Además de esto, obviamente, Estados Unidos en plena Guerra Fría ve con buenos ojos que Rómulo Betancourt esté en contra de los gobiernos dictatoriales, y esto se ve, como mencionas, en la doctrina Betancourt, que fue propuesta incluso en la OEA, donde él llama la atención y llama a sus gobiernos hermanos a frenar y a aislar a todos los países que hayan nacido de regímenes dictatoriales o que tengan actualmente un régimen dictatorial, para aislarlos y que se vayan hacia la senda democrática, ¿no? Es decir, que el papel de Betancourt fue muy importante en este periodo. De hecho, gracias a él también se da este inicio con la OPEP, la parte petrolera de Venezuela, las reformas agrícolas también. Sí, las reformas agrarias son muy importantes. Y fíjense que es algo muy controversial el hecho de que se da toda esa incursión legal respecto al petróleo y que se ve en cierta medida mucha controversia acerca de si él está teniendo fraude o corrupción respecto al dinero. Vemos un video que también les voy a mostrar a continuación respecto a que él dice que se quemen mis manos si he tocado dinero del pueblo, y bueno, ¿qué pasó? Quema las manos. Se quema las manos. Vamos a verlo. Que se me quemen las manos si alguna vez yo he tocado dinero de las arcas del país. Y se le quemaron las manos. Así fue el 24 de junio de 1960 en Caracas, durante la celebración del aniversario de la batalla de Carabobo, cuando el presidente de Venezuela, Día del Ejército, fue víctima de un atentado terrorista contra su vida. Una bomba colocada en un carro lleno de dinamita estacionado en la avenida Los Trozos. Con este video podemos ver cómo Rómulo Betancourt tenía de una u otra forma enemigos en América Latina, ya que Rafael Leónidas Trujillo, que era en su momento el dictador de República Dominicana, realiza este ataque contra el presidente que estaba intentando o consolidar la democracia en Venezuela. Asimismo, él también vivió estos procesos de lucha contra la guerra de guerrillas, insurgencia, debido al socialismo y a estas formas de pensamiento más radical. Sí, realmente Rómulo Betancourt enfrentó muchos desafíos durante su periodo, no ha sido el único que lo ha hecho, y bueno, realmente en esos 4 años fue donde sentó las bases y dio paso a otros presidentes, en este caso a Raúl Leoni, que le da continuidad incluso con su partido, porque también era de Acción Democrática. Sí, Raúl Leoni era de Acción Democrática y fue escogido en 1964, dando así garantía de que había democracia en el país, ya que Rómulo Betancourt no siguió en el poder, sino le dio paso a otra persona. Así, este terminaría gobernando hasta 1969, y también hubo muchas situaciones y actos durante su mandato. Aquí tenemos una situación, por ejemplo, del Esequibo, en la cual, si nos remontamos a siglos antes, Reino Unido lo ocupó en 1814, que es un pedazo de territorio que está al este del río Esequibo y comprende como un aproximado de 159.000 kilómetros cuadrados. Luego ocurre el laudo arbitral de París, que luego, póstumamente a esto, se vio que esto fue un fraude, ya que el fallo a favor de Reino Unido, el secretario oficial
por parte de Estados Unidos que representó a Venezuela, hizo un documento póstumo y que después se revela que hubo presiones tanto del presidente del tribunal y actos políticos entre el Reino Unido y Rusia para poder darle ese territorio, darle como formalidad de que era suyo al Reino Unido. Entonces, Venezuela en 1962 acude a la ONU para hacer un reclamo ante esta situación y en 1966 ocurre el Acuerdo de Ginebra, el cual, este acuerdo era una forma de negociar de cómo se iba a dar esta situación de que, bueno, si hubo un fraude, por así decirlo, con respecto a ese laudo. Sin embargo, esto no hubo ningún avance y 4 años después, ya con el gobierno de Rafael Caldera, vemos que ocurre un protocolo de Buena España que vamos a ver más adelante. Sí, y es que 50 años más tarde seguimos presenciando, seguimos sin saber qué va a ocurrir respecto a esto. Seguimos batallando. Pero bueno, a pesar de todo, vemos que Raúl Leoni tuvo un papel muy activo durante este proceso y posteriormente Rafael Caldera. Y además de eso, podemos ver que durante Raúl Leoni también vemos un cambio, vemos continuidad y cambio como en toda la historia, pero particularmente un cambio respecto a Estados Unidos, porque él denuncia a Estados Unidos, ¿no? Exactamente, también hace lo que es la protesta, también rechazando esa intervención que hace Estados Unidos a República Dominicana. Sí, y es que Estados Unidos en su papel de frenar el avance del socialismo, toma acciones con Panamá, con República Dominicana, apoyando a gobiernos dictatoriales en favor de que no siga avanzando el comunismo. Entonces vemos cómo los presidentes de Venezuela toman su participación muy activa en favor o en contra según lo que consideran. La verdad que Estados Unidos estaba un poco desesperado. Estaba un poco desesperado por frenar el avance del comunismo y específicamente después de que se instaura Fidel Castro y ya coloca la bandera del socialismo en su país. Ahí ya definitivamente marcó un punto de inflexión. Y otro punto de inflexión en la historia, siento yo que de Venezuela, fue el gobierno sin duda de Rafael Caldera. Yo diría que ahí se muestra realmente la democracia y la alternancia política entre dos partidos, porque se dice que Venezuela siempre tuvo esa política bipartidista posterior al pacto de Punto Fijo, donde realmente se respetó lo que se firmó, es decir, yo voy a respetar y reconocer los resultados de tus elecciones. Y es que Rafael Caldera también lo tuvo muy difícil en contra, porque el Congreso solo tenía un 21% de apoyo, ya que el resto era 100% o de Acción Democrática o del otro partido, no recuerdo. Unión Republicana Democrática. Exactamente. Y es que Rafael Caldera, al contrario de Rómulo Betancourt, tenía una visión en cuanto a la política exterior de Venezuela un poco distinta. Él no era tan, yo no voy a hablar con él, sino que tenía una visión social y pluralista, ya que este llegó a participar incluso en la tercera conferencia de los países no alineados, que en el contexto internacional en el que nos encontramos, que es la Guerra Fría, era salirse de la carreta. Estados Unidos literal lo vio así, salirse de la carreta. Ya después dejó de ser un apéndice de la política exterior de Estados Unidos, sino que empezó a tener una voz propia en el contexto internacional. Y otro aspecto súper importante, ya que lo habías mencionado, Alvini, en cuanto a Rafael Caldera, era su posición interna en cuanto a la guerrilla. Y es que cuando Rafael Caldera llega definitivamente al poder, la guerrilla estaba teniendo un poquito más de fuerza. Había más apoyo económico por parte de otros estados, como por ejemplo Cuba, cuando se hizo el asalto, ¿te acuerdas? De la rebelión de Machurucuto del año 67, donde fueron, ¿recuerdas un poco de ese incidente? Sí, ese fue, bueno, si nos vamos, era más cuando estaba Raúl Leoni, que él estaba en la lucha contra estas guerrillas, que él lo vivió mucho durante su mandato, pero luego cuando Rafael Caldera, como él era más abierto, o bueno, no tan ese aspecto de con esas acciones tan radicales, ya se nacionaliza o más bien se legaliza el Partido Socialista aquí en Venezuela, para luego dar
vamos a decirle, una baja a estos niveles de ataque o acciones radicales por parte de los socialistas. Luego también en Rafael Caldera tenemos otro punto que es la crisis del petróleo en el 73. Tenemos la guerra de Yom Kippur, en la cual los países de la OPEP deciden no exportar petróleo a los países que están apoyando a Israel, entre ellos Estados Unidos. Por lo tanto, en Venezuela hubo un aumento de los barriles del petróleo y hubo una gran ganancia económica. Breve, pero es que Rafael Caldera está muy importante. Yo sé que aquí aman a Rafael Caldera, pero podemos hacer una pequeña sección netamente de petróleo para poder dar todo. Porque es un tema muy complejo. Exacto, que si podemos hablar desde los inicios, desde la Segunda Guerra Mundial, netamente de petróleo. Bueno, si quieres comienza. Comienza así. ¿Con sección de petróleo? No, con petróleo. Carlos Andrés Pérez. Ay, nadie se acuerda de Carlos. Carlos Andrés Pérez. De 1974. ¿Qué pasó aquí? Carlos Andrés Pérez era de Acción Democrática y estaba del 74 al 79. Él fue un presidente que hizo grandes acciones como fue la nacionalización de la industria del hierro y la nacionalización del petróleo, que hoy en día conocemos como PDVSA. Y ahí volvemos a entrar con el tema del petróleo. El petróleo. Pero es que él tuvo una gran bonanza muy económica. importante el petróleo. El petróleo. Continúa, Oriani, con el petróleo. Entonces vamos netamente con petróleo. Sí. Bueno, en esta sección, la influencia del petróleo en la política exterior de Venezuela. Sabemos que el petróleo ha sido siempre muy importante para Venezuela desde su descubrimiento en el 1914. Pero podemos ver una importante participación en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Venezuela fue un gran proveedor para los aliados en este contexto. De hecho, aquí ya se ve ese mayor control que busca tener Venezuela de sus recursos. De hecho, rápidamente el petróleo tomó, digamos que la cabeza, dejando de lado el café, el cacao. ¿Qué conocen ustedes? Los mandatos de algunos presidentes del petróleo. Bueno, podemos comenzar con Marcos Pérez Jiménez durante sus últimos años, más específicamente 1956-1957, él aplica una política de concesiones a granel, donde se le dieron concesiones a muchísimas empresas internacionales para la exploración y explotación de la faja petrolífera del Orinoco. Durante su periodo, 1957, se llega a un nivel récord de 2.800 millones de barriles diarios, convirtiendo a Venezuela en el mayor exportador del mundo para el momento. Ahora, con el cambio de gobierno hacia Rómulo Betancourt, él dice no más concesiones, él aplica la política de no dar más concesiones a las empresas extranjeras, mantener las que ya se tenían, pero empezar ya a controlar esas concesiones porque todo se estaba yendo, ¿no? Sí, ya la influencia de, digamos que empresas extranjeras estaba ya sobrepasando y se buscó tener ya ese control del recurso como tal. De hecho, gracias a Betancourt, que sé que lo amas, él hace, digamos que esa introducción a la OPEP. De hecho, Venezuela es un miembro fundador de la OPEP. Un dato importante es que cuando Marcos Pérez Jiménez estaba en el poder, durante este rentismo petrolero que comienza a partir de ahí, él vivía era de las regalías. O sea, su gobierno era en base a las regalías, ni siquiera era un porcentaje neto venezolano que tenía, sino que era un mínimo porcentaje de lo que explotaban estas empresas, lo que le quedaba al gobierno para poder producir obras públicas. Es interesante, la verdad que sí. Y bueno, posteriormente a Marcos Pérez Jiménez, por ejemplo, en el de Rafael Caldera, esta situación realmente no podía continuar. Y él no nacionaliza, pero es el que sienta las bases para nacionalizar el petróleo en el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el 73, pero en el 71 aproximadamente se da lo que es la ley de hidrocarburos. El perro... Lo siento, nada. ¡Oli! No, por favor. Ok. Continuamos. Ahí me quedé.
En 71 se da lo que es la ley de gases hidrocarburos, que sí nacionaliza lo que son los gases o la industria de gases venezolana, lo que le da más poder al gobierno venezolano sobre nuestros recursos y sobre nuestra industria, lo que realmente siente esa visión de nacionalizar posteriormente el petróleo. Que se va a continuar con Carlos Andrés Pérez, como ya lo mencioné. Exactamente, y es tan importante el petróleo en el gobierno en general, en todos los que son los gobiernos de Venezuela, pero durante Rafael Caldera, con el boom petrolero en el año 73, con la crisis del petróleo y la guerra de Yom-Kippur. ¿Qué fue lo que pasó en la guerra de Yom-Kippur? Fue una guerra que ocurrió en el Medio Oriente, en donde, como ya hemos visto, los países miembros de la OPEP deciden no exportarle petróleo a los que apoyan a Israel, entre ellos Estados Unidos. Por lo tanto, aquí hay un aumento del precio del barril del petróleo, lo que genera una gran, vamos a decirle como bonanza, gran ingresos económicos al país. Y luego ya esto tendría unas repercusiones en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y es que en el gobierno de Caldera pasó de valer $4,43 por barril a 12. O sea, se triplicó el precio, lo que generó mucho rédito para el gobierno. También él vio la dificultad, o él sí vio lo del rentismo, porque se comenzó a abandonar la agricultura y él igual siguió incentivando, porque él, al ser del interior, creó como una política en donde favorecía los lugares del interior, tipo Ciudad Bolívar, para poder mantener la distribución territorial en Venezuela. Nunca se logró llegar a lo que esperaban de esa diversificación. De hecho, con Leoni, un poquito para atrás, también se conoce lo que es la paz petrolera. De hecho, Venezuela ya venía como en un aumento desde Betancur y aumentó la economía un 6.5%, que eso es bastante para la época, antes del boom petrolero. De hecho, la economía de Venezuela crecía en ese porcentaje, que actualmente no existe una economía que crezca a pasos tan agigantados. Por ejemplo, las economías crecientes, que son China e India, crecen en un 2 o 3% anual. Venezuela llegó a crecer en un 6% anual, lo que básicamente Venezuela estaba de aquí a este punto. No, llegó a ser conocida como la Venezuela saudí. Eso nos muestra la capacidad que tenía Venezuela económicamente. Claro, el poder y el control que ya empezaba a tener. Ya Venezuela se estaba posicionando como, digamos que, un punto muy importante. Por eso algunas veces escuchaba en un salón que Venezuela tenía, digamos que, todas las cartas para ser una potencia en ascenso. Pero bueno, sabemos que en el 80 se da esta crisis, la baja de los precios del petróleo. No, y otro punto que no estamos viendo es que Estados Unidos, como siempre, establece unas cuotas a las importaciones y exportaciones de petróleo. Primero tenemos a Kennedy, que él hace Eisenhower, él hace unas declaraciones y establece unas cuotas de importación, por ejemplo, a Canadá y a México. Ya en Venezuela tenemos a Kennedy. Cuando Kennedy hace una declaración conjunta, cuando es el primer presidente que viene a Venezuela, como hacia el 62, 63, y él hace declaración conjunta en donde establecen unas cuotas con respecto a esto del petróleo. Ya luego Raúl Leoni también seguiría con esto, pero y también seguiría con una mirada del Pentágono al petróleo, que era con el Ministerio del Petróleo, ya que como la importancia que tenía esto se comparaba con el Pentágono que estaba en Estados Unidos. Luego ya ocurre la nacionalización del petróleo y el presidente que también visita a Venezuela sería, por ejemplo, Jimmy Carter, y hace algunas reuniones con respecto a esto de por se nacionaliza el petróleo, pero ya sería con Carlos Andrés Pérez el 78. Sí, Pechao, en este mismo periodo también se da la creación de PDVSA. Y el hecho de que hayan venido tantos presidentes estadounidenses al país deja claro la importancia que le daban al país. Sí, que ya se empieza también a ver como un modelo democrático, no solo también económico, sino democrático a nivel mundial.
No, bueno, lo del modelo democrático comienza con Rómulo Betancourt, con el amado mío. Con el amado tuyo, exactamente. Pero sí, es curioso cómo Venezuela pasa a ser un modelo a seguir en función a la democracia de muchos otros países. Es decir, todos, la senda a la que debe seguir cualquier país es la que estaba poniendo Venezuela. Exacto, después de ese pacto de punto fijo que ya llegamos a hablar, se había respetado netamente las elecciones y cada partido estaba de acuerdo con quién estuviera en el poder. Y realmente eso fue un punto también como clave, por eso es que hablamos de un modelo de Venezuela para otros países latinoamericanos. Y había división de poderes, porque vemos que aunque la asamblea no estaba controlada por un solo partido, por el mismo partido que estaba en la presidencia, seguía habiendo leyes. En 1961 vemos la creación de la Constitución y vemos entonces democracia, vemos poder participativo, vemos cómo día a día los poderes públicos tenían su autonomía, vemos cómo se lleva a cabo una política exterior en función a la misma democracia y a los intereses del pueblo. Sí, porque no vivimos esa democracia. Sí, y por ejemplo de que se respetó la galera, una diferencia de 33.000 votos que tuvo. Sí, porque es que hay que recordar el modelo bipartidista y la alternancia política. Cuando gana cambian de 2 años de acción democrática, 2 periodos de acción democrática a 1 de COPEI. Ahí se ve cómo Venezuela logró esa alternancia política objetiva. Y yo digo que también fue un punto importante y clave fue la nacionalización o que se permitiese la participación de otros partidos que estaban renegados por la sociedad en otros países, porque fue clave para que no se suscitara ese descontento. Porque tal vez si no se hubiesen nacionalizado lo que es el partido socialista, estos hubiesen continuado siendo, digámoslo, una piedra en el zapato para la democracia venezolana, que al fin y al cabo termina cayendo a manos del mismo gobierno, o sea, del mismo fuerza militar. Y es que si lo vemos en retrospectiva, Venezuela se convierte en un modelo democrático y no le da apoyo, la población no le da apoyo a las guerrillas, porque esa formación de guerrillas no hace falta. Porque si tú tienes una opinión diferente, tú creas un partido y tú empiezas a hacer política, y como hay democracia, todos los partidos participan, todos los partidos pueden o no estar en el poder, se ve el principio de alternabilidad, y ya la guerrilla nunca llega a tener fuerza precisamente por eso. Y por eso es que vemos que a pesar de que Venezuela tuvo guerrilla, no es, a pesar de tantas guerrillas que hubo en Latinoamérica, no es un punto tan importante, porque netamente estamos viviendo, digamos, un periodo de paz democrática. Ahora no, pues. Claro, como Rómulo Betancourt y Raúl Leoni lograron consolidar esto, que ellos sí enfrentaron esas guerrillas, pero ya partí con Rafael Caldera, que una visión más amplia, pluralista, ya eso, acciones venían bajando en cierto sentido. Exacto. Sí, es importantísimo este periodo, es muy curioso ver cómo nos desarrollamos durante este periodo, porque vivimos tanto el auge como la caída, la crisis del petróleo, vimos cómo pasamos de una dictadura a un periodo democrático consolidado de participación política, vimos la creación de PDVSA, vimos la fundación de la OPEP, vimos cómo influyeron los laudos con el tema de Guayana. Vimos que Venezuela durante este periodo estuvo llena de muchas tensiones que no llegaron a consolidarse porque la misma democracia permitía la participación de todos y vimos cómo se iban dando las cosas de manera pacífica. Sí, es que no podemos dejar de lado el hecho de que la estructura venezolana, tanto desde nuestros cimientos como sociales, permitieron que esta democracia continuara, porque había una recepción positiva por parte de la población de la perspectiva de la democracia. Y eso también se debe a que durante estos periodos gubernamentales se desarrollaron el tema educativo, hubo muchísimo, de hecho, no recuerdo si fue cuando Raúl Leoni, él aumentó en un 93% el presupuesto hacia la educación, lo que básicamente permitía a la sociedad venezolana estar bien educado en cuanto a los valores democráticos y a cuanto lo que realmente se debe seguir un gobierno para poder tener éxito. También siento que no podemos dejar de lado
el contexto en el cual estaba esta democracia, porque obviamente nuestros vecinos tenían dictaduras. Si no eran dictaduras de izquierda, bien era dictadura. Y teníamos al frente una dictadura de izquierda que constantemente estuvo boicoteando nuestros gobiernos, que al fin y al cabo, desde una perspectiva u otra, terminó influenciando en lo que fue la pérdida de nuestra democracia. Me gusta mucho tu perspectiva. Sí, realmente lo que vemos ahora, actualmente hacia el pasado, es una versión de una Venezuela completamente diferente, pero de la que podemos aprender muchísimo. Claro, pero también no es tanto romantizar la historia, porque sabemos que después empieza a haber un descontento por este sistema de AD, COPE, AD, COPE, la gente empieza a tener un descontento. Entonces vemos como actualmente la gente puede ver el pasado como no, fue ideal, fue perfecto, pero igual en ese momento, igual la gente empezó a tener descontento. Pero en comparación, si nos vamos al tema del petróleo, Venezuela no ha vuelto a tener tantos barriles de petróleo como antes. Ahora no llegamos ni a 1 millón de petróleo. Nada, barriles, digamos. Bueno, el paneo realmente ha sido interesante, ¿no? Me gustaría poder seguir conversando con ustedes acerca del petróleo, de la democracia, pero creo que ya debemos culminar. Bueno, y así vemos cómo en vivo se da un interesante debate. Carlos Andrés Pérez, no te olvidamos. Tenemos esta sección especialmente para ti. A pesar de que ya hemos hablado de varios puntos de él, no te rías. A ver, podemos abordar un poquito más, entender un poquito más qué hizo él. Podemos destacar que hizo, digamos que, un intento de diversificación del petróleo, o sea, de la economía, netamente, pero no se logró. Más bien se hizo una dependencia al petróleo muy profunda y que hasta el sol de hoy podemos ver cómo afectó a Venezuela. Igualmente que algo que no se puede explicar, de muchas comillas, es el hecho de que se tenían ingresos récord, pero a pesar de ello teníamos un endeudamiento de más de 30 millardos de dólares. Igual podemos destacar en su periodo la corrupción. O sea, esta apertura del Estado terminó generando ineficiencia y más inestabilidad. Básicamente, también durante el gobierno del primer periodo de Carlos Andrés Pérez, él continúa con una política exterior en guía a la de Rafael Calderas, que rompió por completo con la doctrina Betancur, y Carlos Andrés Pérez es el que recupera las relaciones diplomáticas con Cuba en el año 1974. Incluso él también llega a participar directamente con China, la Unión Soviética y Oriente Próximo, lo que básicamente marcó un pluralismo que a Estados Unidos no le agradó muchísimo. Sí, a pesar de todo, esas son algunas de las cosas negativas, y entre las positivas está que con él se comienza la construcción del metro de Caracas, de la represa del Guri y de otras infraestructuras. Pero, como bien dices, Ori, marca o sienta las bases para la crisis económica posterior, ¿no? Es que con él se da, digamos que este boom de petróleo, pero al mismo tiempo también un inicio en la caída. Y netamente uno podría criticar lo que fue la nacionalización del petróleo, porque afectó bastante esta idea de que terminamos dejando de lado, digamos que otra parte económica. De hecho, exacto, o sea, se había ya desplazado lo que era el café, estaba en auge en un momento, el cacao, que también estuvo en auge. Y ocurre esta gran dependencia al petróleo. Efectivamente. Y de hecho, hasta el sol de hoy se puede criticar esto, ya que no se puede ver, digamos, que otras empresas puedan, digamos, que explotar el petróleo, porque se da la creación de PDVSA, que es exactamente la única encargada de poder producir, extraer el petróleo, y que no cuenta con la infraestructura. Y como dijo una vez Jaime Lucinchi, parece ser que la corrupción es un mal endémico venezolano, porque básicamente aquí es cuando comienza la corrupción a salir más a la luz, porque sí estaba, siempre ha estado, pero aquí se empieza a ver ese auge más fuerte porque había un aprovechamiento
de los recursos debido a la facilidad que había con ellos, lo que termina habiendo un descontento social que termina con el adiós de nuestra democracia. Y para concluir ya este periodo de Carlos Andrés Pérez, Pero no te gusta Carlos Andrés Pérez. no, es que ya cuando se dan las elecciones en el 79, debido a que ya no tenía tanta popularidad, cuando Luis Herrera Campi llega, que él es de Copey, dice su frase: he recibido, he heredado un país hipotecado. Totalmente de acuerdo. Datos curiosos, mi parte favorita. Vamos a empezar con ¿Quién quiere hacer la dato fan curioso? de Rómulo Betancourt, Angie Rivas. Betancourt Lover. Y es que un dato curioso es que él no muere en el atentado que le hicieron, porque él tenía un carro blindado que pesaba alrededor de 5 toneladas, un Mercedes-Benz. O sea, los vidrios eran de 5 centímetros. Eso hizo que, aunque el carro explotara, él no muriera, y si se quemó las manos fue al tocar el carro. Y porque dijo la frase de que Sí. las manos, Y por eso. ahora vamos con un dato de Raúl Leoni. Durante su mandato, aunque no fue propiamente en Venezuela, sino en Guyana, se da una rebelión de intento de separación de Guyana, en la cual habían unos, se denominaban amerindios, eran hacendados, unos indios que vivían en esa región como guyanesa, que efectivamente se querían separar, pero fue sofocada por los guyaneses, y esto obviamente culpaban a Venezuela porque ellos querían como ser venezolanos, y Raúl Leoni decía que no los estaba apoyando, y hizo un aumento de las tensiones entre los dos países. Ya estoy esperando que pase el avión. Okay. Adelante, claro. Durante el gobierno de Rafael Calderas se dio un hecho único, y fue que Venezuela pudo recuperar unos 4.000 kilómetros cuadrados en lo que era la frontera con Brasil tras años de disputas. Y el color verde del partido de Copey se debe a que era el color favorito de su esposa, Alicia Preti, y no como se cree, que era por el color esperanza. Un dato curioso, la verdad. Bueno, para no dejar por fuera, los Andrés, vale, hay que ser malo. Un dato curioso es que él, digamos que promueve esta construcción del puente del lago de Maracaibo, que tiene hasta Caica, por Dios. ¿Y qué otros datos tienen por ahí? Tengo varios. Bueno, Volviendo otro de Rómulo Betancourt. ¿Quién más? Es que él en su gira por el país llegó a un barrio popular, a una casa, donde le muestran una olla abandonada, una olla que sufrió mucho, y le dice la persona, la mujer que estaba allí, que esto fue lo que nos dejó Marcos Pérez Jiménez. Desde ese día él se llevó esa olla, y en todos los meetings y en todos los programas sacaba la olla y dice: esto es lo que teníamos con Marcos Pérez Jiménez. Ahora con Raúl Leoni, Perdón. es de que su mandato se da el cargo a la primera mujer en cargo de ministro en el país a lo largo de nuestra historia. Otro dato curioso de Rafael Caldera es que él estuvo preso durante 4 meses en la dictadura de Marco Pérez Jiménez, y era un gran fan de la lectura, y solo se le permitía, método de tortura, leer un libro. ¿Saben cuál era ese libro? ¿Cuál? La Biblia. Nada más le dejaban leer la Biblia, se la leyó completa. Obviamente no le molestó, pues, pero... Dato curioso, la verdad. Bueno, tengo 2 datos curiosos más. Bueno, voy a decir rapidito. Igual, con Carlos Andrés Pérez, a dejarlo por fuera, estaba la frase icónica de "está barato, dame 2". Estaba muy popularizada. Y otro dato que es más atrás, pero me parece demasiado interesante para no decirlo, es de que quizás a veces uno pierde la idea de la importancia que tuvo Venezuela en la Segunda Guerra Mundial, pero ustedes sabían que el barco que está encallado, bueno, está hundido en la isla larga de Puerto Cabello, es un barco alemán y un barco italiano. ¿Y eso porque hubo un enfrentamiento? No, fueron los mismos tripulantes que incendiaron los barcos. Ya que después, bueno, no me quiero extender con esto, pero Muchas gracias, nos vemos en otro episodio de la generación del 2003 Haciendo Historia.
Ya, esta es la apertura de vamos a empezar un negocio. Ya pueden ver Hay que otros hacerlo, hay que podcasts. Claro que sí. Vámonos. Yéndole el alma a la gente. Por favor.